buenos días a todos. El día de hoy el objetivo de esta presentación es trasladarle un poco de nuestras perspectivas, cómo estamos viendo el desempeño económico actual, tanto a nivel mundial como específicamente para Guatemala, y aterrizando un poquito en la última parte, ya en el sector agro como tal. A nosotros nos gusta empezar esta presentación siempre explicándoles cómo estábamos viendo el mundo y la región antes de que se viniera este fenómeno del COVID-19, porque definitivamente, haciendo un símil con el tema de salud, que es el que más se conversa actualmente, no es lo mismo un paciente entrando a la enfermedad con precondiciones o con enfermedades preexistentes a un paciente saludable, y lo mismo es en el contexto de los países y la crisis que estamos viviendo actualmente. Entonces aquí, si nos vamos, digamos, a la región más grande que en CABI cubrimos, que son 11 países de América Latina, que es la línea en azul que pueden ver aquí en la gráfica, vemos que desde inicios del 2019 venía la desaceleración económica, se venía haciendo evidente. Vean ustedes cómo la caída era bastante fuerte, pero si hacemos un poquito más pequeña la región y nos vamos ahora solo a Centroamérica y República Dominicana, que es la línea en anaranjado, el fenómeno es muy similar, con una recuperación leve, un poquito más alta hacia finales del año pasado, pero de todos modos con una desaceleración fuerte y bien marcada. Hagamos esa región un poquito más pequeño también y solo analicemos los 5 de Centroamérica, que es la línea gris, y vemos ahí que la caída es la más fuerte de todas, con el mismo comportamiento, pero en una caída aún más drástica que las otras dos regiones, y esto es principalmente por el efecto que tiene, por un lado, Nicaragua, con la crisis política que han estado viviendo en los últimos 2 años, que ya se trasladó en una depresión económica muy fuerte, y Costa Rica, que también ha tenido una desaceleración fuerte por temas fiscales. Entonces ahí teníamos 2 países que estaban haciendo presión hacia la baja en la región centroamericana. Ahora, quitemos esos 2 países de la región y centrémonos solo en el Triángulo Norte, que es la línea amarilla, y vemos ahí que el fenómeno es muy diferente. Ahí no vemos una desaceleración marcada, por el contrario, vemos unas economías creciendo bastante estables, alrededor del 3% en promedio, y era una situación económica bastante diferente la que vivían estos 3 países respecto al resto de la región. Esto previo al COVID-19, pero importante remarcarlo porque eran 3 países, Guatemala incluido, que estaban en una situación bastante favorable. Analicemos propiamente solo la situación de Guatemala, y nosotros ahí vemos nuestras evaluaciones macroeconómicas para el país, las hacemos en 2 vías. Una, que son las variables de ciclo de negocio, que son las variables de corto plazo, es decir, básicamente cómo están las ventas y la actividad económica en el país. Y vemos ahí que nosotros colocamos una nota 0-100, y ahí ahorita Guatemala cerraba el año con su mejor nota en los últimos 5 años más o menos, con un dinamismo bastante importante. Pero sumado a eso también los riesgos macro, que son ya variables de mediano plazo, que ya determinan más las condiciones de estabilidad de la economía, temas de deuda pública, entre otros. Vemos ahí que también se recuperaba la nota y teníamos de nuevo la mejor nota en 5 años, tanto para las variables de corto plazo como las variables más estructurales, lo cual era bastante interesante y nos hablaba de que se podía venir un año 2020 bastante positivo. Para terminar, y utilizando la gráfica más impresionante de todas, que a nosotros nos gustaba bastante mencionar, era el tema de la inversión. Cómo venía la inversión recuperando después de periodos bastante fuertes. Aquí pueden ver una primera caída estrepitosa hacia 2016-2017, comenzaba a recuperarse, y luego otra caída llegando incluso a crecimientos negativos en el tema de inversión, es decir, salida de inversiones del país. Pero hacia finales del 2018 y todo el 2019 la recuperación comienza a ser bastante fuerte, llegando hasta una recuperación de casi 30%. Eso hablaba de que se estaba recuperando fuertemente la confianza en la economía nacional. También surgían ciertos nuevos sectores que valía la pena prestarle atención. El sector servicios, el sector salud y el sector construcción eran tres sectores que estaban bastante pujantes. Y sí hacíamos nosotros la salvedad a inicios de año, cuando mostramos estas gráficas, que estos crecimientos eran importantes, pero
que se mantuvieran en estos niveles altos sí iba a depender de las buenas señales que mandara el nuevo gobierno. Por último, solo mencionar que el tema que sí quedaba pendiente es el crédito bancario, que si bien iba recuperándose de las caídas más fuertes y los niveles más bajos entre 2016 y 2018, pues ya comenzaba a desacelerarse nuevamente. Y pues eso sí hablaba de una limitación en el crecimiento, dado que obviamente si los niveles de crédito iban bajando, pues también las posibilidades de crecimiento económico futuro también se podían limitar de alguna forma. Sin embargo, viene el COVID-19 y pues cambia totalmente y en un periodo muy corto, cambia el escenario, el panorama económico. Aquí podemos ver cómo está impactando a nivel mundial. Este es el indicador de la bolsa de valores para Estados Unidos, y de tener un crecimiento sostenido todo el año pasado, incluso a inicios de este año, tocando máximos históricos en varios momentos. Pueden ver aquí ustedes cómo llegaba a su máximo histórico a inicios de marzo, y luego tiene una caída fuertísima de alrededor de 40% en tan solo 4 semanas más o menos. Llega a su punto más bajo, y esto sí es lo interesante, porque sí vemos que después de haber tocado su punto más bajo a mediados de abril, comienza a recuperarse, y ya ahorita ya ha borrado 70% de esa caída que tuvo de producto del COVID-19. Entonces, también a nosotros nos está marcando la pauta de que esta crisis, sin duda, es una crisis fuertísima y que vino a impactar en el corto plazo a una velocidad muchísimo más rápida de cualquier otra crisis que hayamos vivido anteriormente, pero la recuperación está siendo igual de rápida, lo cual es positivo pues para poder entender cómo va a ser el impacto de esta crisis. Si desagregamos los más de 150 mercados financieros que nosotros seguimos en el mundo, vemos que ya hay más o menos 8 mercados que ya han recuperado más del 100% de la caída que tuvieron por el COVID-19. Ahí hablamos de empresas tecnológicas, empresas de biotecnología, países como Dinamarca, por ejemplo, y commodities como la plata, que ya han recuperado sus caídas y se encuentran actualmente ya por encima de los valores previos al COVID-19. El Standard & Poor's 500, que es el indicador por excelencia de Estados Unidos, ha recuperado alrededor de 80% de su caída, que si bien todavía no ha logrado borrar sus pérdidas totalmente, pero ya la recuperación es bastante importante. Y sí vale la pena mencionar que hay mercados financieros y países que todavía están de alguna manera rezagados, como es el tema de Hong Kong, países de América Latina como México, Brasil, Chile, y las empresas y los indicadores bursátiles que tienen que ver con finanzas, porque son los que más están, a los que más le está impactando y los que más les está costando la recuperación luego del golpe del COVID-19. Sin duda, el golpe más fuerte que está dejando este COVID-19 es al empleo, y aquí pueden ver la gráfica del desempleo de Estados Unidos. Desde 1948 se habían tocado algunos máximos, incluso habían llegado a indicadores de desempleo por encima del 10%, pero nunca en un mes, entre el cambio entre un mes y otro, un salto de esta magnitud, que ya registraba un desempleo de 14.7% para Estados Unidos, un valor bastante alto, y que empieza a mostrarnos el verdadero impacto de esta nueva crisis. Para entrar un poquito en detalle de cuáles son los sectores que más han sido impactados, aquí podemos ver que los hoteles y actividades de ocio son las que el desempleo ha sido mayor en Estados Unidos, transporte y servicios básicos, comercio, todo el consumo que no es de agricultura, también muy fuerte. Y cuáles son los que no han tenido, cuyo impacto ha sido menor, y aquí vale la pena resaltar que el empleo en el sector de agricultura de Estados Unidos incluso ha tenido un crecimiento respecto a meses y años anteriores. Entonces esto también es importante para entender cuáles son los sectores que más están siendo afectados en Estados Unidos. Nosotros a partir de toda esa información construimos un modelo un índice prospectivo, digamos, para la actividad económica de Estados Unidos. Y por un lado vemos que desde inicios de abril comienza la recuperación, se detiene esta fuerte caída en la actividad económica que hemos tenido, y comienza esa recuperación que ha ido bastante acelerada, lo cual es bastante
bastante positivo, pero sí vale la pena hacer mención pues, de alguna manera la mala noticia que nos enfrentamos la semana pasada, que al correr el modelo vemos que ya tenemos un estancamiento en la recuperación, y aquí se puede ver de mejor forma. Aquí comparamos la crisis anterior de 2008-2009, en donde la recuperación iba muchísimo más lenta, tardó más o menos 2 años en recuperarse la economía por completo, mientras que aquí iba volviendo una recuperación muchísimo más fuerte. Ya llegamos a una recuperación de 80%, pero vean cómo se estanca y cae levemente en la última semana. Esto producto de, pues entre otros factores, que ya se empieza a ver un segundo brote de COVID-19 en Estados Unidos. Ya de hecho las cifras de contagios diarios se está superando todas las que se había visto desde el inicio de la crisis, y entonces eso genera pues, efectos negativos e incertidumbre en la economía, que es lo que ha marcado este estancamiento en la recuperación. Sin embargo, sí vale la pena destacar que ya la recuperación ha sido casi al 80%, lo cual es bastante positivo. Obviamente esta es una crisis que está afectando a todo el mundo, y Europa no se ha escapado, que es otro gran motor de la economía. Aquí podemos ver las fuertes caídas en los índices de manufactura, de servicios, toda la producción en Europa cayendo a valores nunca antes vistos. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, la caída en la actividad económica de abril fue de menos 20.4, que ha sido el peor valor que se ha visto en los últimos 50 años, al menos en Europa y en Reino Unido. Vale la pena mencionar que estas son cifras solo comparables, por ejemplo, con periodos de la guerra. El impacto ha sido muy fuerte. Y también ha estado impactando otros precios que son bastante relevantes también, como es el caso del petróleo, que previo al COVID-19 estaba cotizándose alrededor de 60 a 65 dólares por barril. Luego comienza a caer, y entre la mezcla de la desaceleración de la demanda, porque obviamente con todas las personas confinadas y las empresas pues, operando parcialmente o sin operación, la demanda por petróleo y por combustible ha sido bastante baja, y eso llevó a una caída fuerte en el precio del petróleo, sumado a la guerra que se combinó en el mismo periodo, de guerra de precios entre Arabia y los países asiáticos y otros como Rusia, México y otros. Esa guerra de precios pues llevó el precio de hasta 18 dólares por barril. Ustedes acordarán que hace poco pues, estaba más o menos 15, 16 el galón de gasolina. Y si bien ya se ha ido recuperando levemente, dado que algunos países ya están regresando de alguna manera a la normalidad y la demanda se está aumentando nuevamente, pues sí vemos muy marcado que el precio pareciera no poder pasar de alrededor de 40 dólares por barril, que garantiza que el precio del combustible se mantenga barato, lo cual es positivo para países importadores como es el caso nuestro. Otro tema que vale la pena resaltar es el impacto que está teniendo la crisis en monedas, y aquí destacamos una que para acá nos es bastante preocupante, que es el tema del peso mexicano, que se había mantenido entre 19 y 20 pesos por dólar en los últimos años, incluso bajando, estando cercano a los 18 pesos por dólar a inicios de año, pero el COVID-19 lo que genera también por todo este periodo de incertidumbre es que las personas prefieran una moneda más sólida o que genera más certeza, como es el dólar, con respecto a cualquier otra moneda, y eso genera que la moneda se deprecie fuertemente. Vemos que llegó hasta 25, 50 pesos por dólar, y si bien ahorita ha retrocedido su valor, pues todavía se mantiene en valores bastante altos. ¿Por qué nos preocupa esto? Principalmente es por todo el riesgo del tema del contrabando. Mientras más alto sea el precio del peso mexicano, más existe el incentivo de sacarle beneficios económicos a este diferencial cambiario con el quetzal, y extraer productos de contrabando desde México. De igual forma, aquí hay un impacto muy fuerte en el precio de las materias primas. Vean ustedes cómo este es el índice compuesto de todos los commodities y cómo ha venido cayendo fuertemente desde el inicio de la crisis. Pasó de 80 a 60 el indicador compuesto en menos de 2 meses, lo cual es una caída muy fuerte, y no ha podido recuperar más de alrededor de 20% de su caída en todo este periodo desde abril hasta la fecha.
pareciera que los commodities se han llevado uno de los golpes más fuertes de esta crisis. Y aquí incluso lo podemos ver en algunos que son muy importantes para Guatemala. El caso del café, por ejemplo, que vean cómo la trayectoria de los últimos años ha sido en caída fuertísima. Sin embargo, iniciábamos el año con buenas noticias, con un empuje muy fuerte en el precio del café. Sin embargo, las condiciones actuales, tanto la desaceleración en la demanda como el impacto en los mercados mundiales, ha llevado a que el café se está transando alrededor en los precios más bajos históricos que hemos visto para este commodity. El caso del azúcar era similar, incluso vemos aquí también que había llegado a su punto más bajo, sin embargo, ha venido a recuperarse levemente ese precio, ya superando la caída fuerte que vivimos hace más o menos un mes, y ya transándose en valores un poquito más bajos, más altos, perdón. Sin embargo, sí, toda la incertidumbre y todos los efectos en los mercados mundiales todavía generan fuertes presiones para que los precios se mantengan en estos niveles y no veamos precios sustancialmente más altos en las siguientes semanas y meses. Ya pasando más o menos más a un impacto para Guatemala, voy a entrar en esta explicación que va a ser bastante breve, pero no quisiera entrar en mayor detalles, pero solo mencionarles que nuestros modelos regulares o comunes que utilizábamos para prospección económica, ahorita tuvimos que cambiarlos porque obviamente esta crisis ha venido a generar una disrupción total en la actividad económica y pues no queríamos esperar hasta que los datos reales o públicos de las instituciones reflejaran ya la caída, sino poder ser un poquito más prospectivos en qué esperar para este 2020 producto del COVID-19. Y acá hicimos un modelo que fuimos pues, perfeccionando conforme pasaba el tiempo. Iniciamos analizando todos los mercados financieros que nosotros vemos, más de 150 de todo el mundo, y tratamos de catalogarlos para entender hasta dónde habían caído y cuál estaba siendo su ritmo de recuperación. Entonces catalogamos todos los sectores económicos y los países, dado si su impacto había sido muy bajo, es decir, que son sectores prime o cuyo impacto va a ser mínimo, si el impacto ha sido bajo, pero sí están teniendo impacto, como por ejemplo el caso de empresas tecnológicas o servicios básicos, que aunque sí están teniendo impacto, pues obviamente con las personas confinadas y en sus casas, todo el tema de servicios de electricidad, agua, internet se vuelven muy importantes, así como todas las plataformas tecnológicas. Hay empresas que están teniendo impacto medio, que son todo lo que es consumo discrecional, y los sectores que más alto impacto están teniendo, como es todo el tema de materias primas, el sistema financiero, todo el tema de industria no alimenticia y la construcción y bienes raíces, que son los sectores que estamos viendo que se están viendo afectados en esta crisis. Los categorizamos, analizamos cómo estaban cayendo, y luego refinamos el análisis viendo ya cómo estaban las ventas al por menor en Estados Unidos, y el análisis de sectores como manufactura, construcción, transporte y desempleo, para poder llegar a entender ese modelo genérico que nosotros le llamamos, que es el de Estados Unidos, y cómo se va a dar esa recuperación. Y aquí solo mencionar que la línea azul es la crisis del 2008-2009, que es con la que le estamos comparando, y aquí está el modelo que trazamos de inicio, el anaranjado, y el refinado o el mejorado con los nuevos análisis, que es la línea roja fuerte. Vale la pena destacar dos cosas. Primero, que ya es evidente que la crisis que estamos viviendo actualmente es peor o más fuerte que la crisis del 2008-2009. Aquí podemos ver cómo la caída es más fuerte, pero la recuperación es muchísimo más rápida que la que vimos anteriormente. Entonces son dos principales puntos que vale la pena quedarnos de esta crisis, que si bien la estamos viviendo ya como una crisis peor y más impactante, es una crisis de la que esperamos salir más rápido y que para finales del año entrante hayamos borrado ya por completo las pérdidas que se vivieron a inicios de la pandemia. Como este modelo es el genérico y es para Estados Unidos, pues teníamos que adaptarlo para cada uno de los países que nosotros seguimos. ¿Y cómo lo adaptamos? Con un ajuste tanto por la estructura sectorial que tiene cada país, es decir, qué tanto depende el país de los sectores que más están cayendo. Pongo un ejemplo, el caso de Panamá, por ejemplo, es un país que depende mucho
de bienes raíces, del sector financiero, que son sectores que están cayendo muy fuerte, mientras que en el caso de Guatemala pues tenemos una economía muchísimo más diversificada que permite que el impacto sea menor. Por otro lado, ¿cómo es la exposición global? Es decir, que tanto el país depende del comercio exterior, y ahí hay también fuertes diferencias. Podemos ver la calificación de cero de Honduras porque las importaciones y exportaciones como porcentaje del PIB pesan 80%, mientras que en Guatemala es alrededor del 35%. Pues nosotros estamos un poquito más blindados en ese sentido que otros países que sí tienen mayor dependencia. Ahí agregar también cómo estaba el ciclo de negocios y riesgos macro, que se explicaba en la primera parte de la presentación que Guatemala llevaba un ritmo bastante bueno en ese sentido, y lo terminamos de ajustar por cómo ha sido el paquete de ayuda económica que ha aprobado cada país y cómo ha sido el estatus de los confinamientos, que tanto ha limitado o ha permitido de alguna forma la actividad económica. Cruzando todos estos factores, vemos que Guatemala tiene, junto con Perú y República Dominicana, las tres mejores notas, es decir, diciéndolo en otras palabras, son los países que mejor están preparados y menos van a salir impactados de la crisis. Vale la pena recordar que esta es una crisis que está impactando a todos los países, a todos los sectores, entonces Guatemala definitivamente no podemos concluir que no se vaya a ver afectada, solo estamos diciendo que su impacto va a ser menor al de otros países que por esta combinación de factores van a verse más fuertemente afectados. Ya traduciendo hablando propiamente de los efectos para Guatemala, podemos ver de inicio, como veníamos esperándolo, que ya los primeros datos económicos comienzan a mostrar una caída fuertísima y nunca antes vista o no vista en los años recientes, en el caso de actividad económica. Por ejemplo, a abril, que es el último dato reportado por el Banco de Guatemala, la actividad económica ha caído 10% respecto a abril del año pasado. Una caída fuertísima. Vemos aquí que veníamos de un comportamiento en el peor de los casos cercano a cero, pero nunca en números negativos en los últimos años, totalmente salido de su banda de comportamiento normal, y ya comienza a reflejar el impacto de la crisis. Ya traduciéndolo a qué esperamos para este año y el año entrante, vemos aquí que nosotros hacemos revisiones de crecimiento económico bastante frecuentes, y a inicios de año, cuando todavía la crisis no se veía para Guatemala, no había entrado la pandemia, por ejemplo, veíamos un crecimiento de 3.7% para este año. Luego comienza ya el 16 de marzo a verse los impactos levemente de la pandemia, y reducimos fuertemente el crecimiento de 3.7 a 1.3. Luego lo revisamos ya a un mes de haber estado metidos en la crisis, y esperábamos que la caída en el crecimiento fuera de 3%, y actualmente la tenemos revisada en menos 3.1% para este año. Lo que sí es lo que les decía, que sí estamos viendo que para el año 2021 la recuperación va a ser igualmente importante, y estamos esperando actualmente que la recuperación o el crecimiento en el 2021 sea de 4%, es decir, borrando totalmente la caída de 3.1% y todavía esperando un leve crecimiento. Aquí lo podemos comparar con cómo estamos viendo otros países como El Salvador y Honduras, y aquí vemos que Guatemala ya esperamos que totalmente recuperado para el sexto trimestre después del inicio de la pandemia, es decir, cerrando el 2021, mientras que países como El Salvador y Honduras todavía estarán enfrentando un rezago económico. Si bien va a ser una recuperación respecto a 2020, todavía estarían por debajo de los niveles previo a la crisis. A pesar de la fuerte recuperación que les decía para 2021, sí vale la pena hacer el contexto de que si revisamos la historia económica del país, los últimos 60, 70 años, una caída como la que vamos a ver este año no la encontramos desde el inicio de los años 80, cuando fue el periodo de la crisis de la deuda en América Latina. Incluso en el 2009, que también vivimos recesión mundial, el caso de Guatemala fue positivo, un crecimiento bastante bajo, pero positivo, lo cual sí nos genera cierta alerta pensar que estaríamos hablando de la peor crisis de los últimos 40 años en el país. Y sí vale la pena mencionar que todo esto dependiente a cómo se va a dar este regreso a la normalidad. Nuestro modelo, eso sí, olvidé mencionarlo cuando les presenté, principalmente esta caída de 3.1%,
estaba dependiente a que para el mes de julio ya pudiéramos pensar en un regreso a la normalidad. Nosotros cuando comenzamos estas proyecciones no imaginábamos más de 3, 4 meses en confinamiento. Sin embargo, iniciamos julio y pareciera que las condiciones todavía se van a mantener similares. Entonces, seguramente vamos a tener que revisar a la baja esta proyección, dado que, como pueden ver acá, la movilidad, que es parte de los indicadores que le hemos dado mucho seguimiento en Cabe a través de nuestra marca de Data Analytics, la movilidad todavía está bastante por debajo de los niveles previo a la crisis, más o menos un 40% de caída en la movilidad de supermercados, aún mayor, alrededor de 60% a actividades de comercio y recreación. Y mientras esto se mantenga en los niveles que está actualmente, pues probablemente ese regreso a la normalidad vaya a tomar un poquito más de lo esperado, y de igual forma el dinamismo económico que se esperaría que lleve a que la caída en el crecimiento no sea más fuerte, pues también vaya a costar que regrese. Importante mencionar, como les decía, que virtualmente todos los sectores económicos están siendo afectados. Sin embargo, es importante entender que no todos están siendo en la misma magnitud. Los que peor han sido impactados es el sector de hoteles y restaurantes, el sector inmobiliario y el sector financiero, mientras que aquí en el caso de Guatemala, sectores como salud y telecomunicaciones son los que menos impacto han mostrado actualmente. Otro tema importantísimo para Guatemala es el tema de las remesas, que está muy atado al dinamismo de Estados Unidos, y por eso lo seguimos nosotros tanto. Y vemos que para el mes de abril las remesas habían caído 20% respecto al mismo mes en el año pasado, que no solo se queda en ese 20%, que es una cifra bastante trágica, sino que el promedio de ingreso de remesas de los últimos años era de alrededor de 13-14%. Entonces no solo perdimos este 20%, sino perdimos ese ritmo de crecimiento de 13-14% que veníamos viendo actualmente. Eso al final se traduce en fuerte disminución en las remesas que reciben aquí las personas en Guatemala de connacionales en el extranjero, y también impacta obviamente el tema de consumo al no tener la misma cantidad de recursos económicos disponibles. Pasando a otro tema importante también, sí vale la pena resaltar que el sector bancario no lo vemos para nada mal. Por un lado, la liquidez la están manteniendo bastante fuerte, y por liquidez entendemos dinero en poder de la gente, o sea, efectivo hay. Sería una muy mala noticia pensar que junto con esta crisis económica también tuviéramos una crisis de disponibilidad de efectivo, porque generaría aún más pánico, pero ahí el Banco Central está haciendo bien su labor y está manteniendo los ritmos de dinero en niveles bastante adecuados, y junto con eso también vemos creciendo fuertemente el crédito al sector privado. Esto obviamente se ha venido disparando por la necesidad de efectivo, de recursos de las empresas para poder hacer frente a esta crisis, pero importante ver que el sector financiero sí ha entrado a tener su rol en esta crisis, levantando los niveles de crédito. Si se recuerdan, en la primera parte de la presentación les mostraba la gráfica hasta más o menos esta parte, en donde les decía que estaba desacelerada el crédito al sector privado, pero vemos cómo en el transcurso de estos 6 meses se ha recuperado de forma importante. Esto también se da porque las tasas de interés no han venido aumentando, que uno hubiera podido esperar que las tasas aumentaran levemente para incluir este riesgo que genera el COVID-19. Sin embargo, el riesgo está contenido de momento, y vemos que las tasas de interés vienen a la baja, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, lo cual es positivo y es lo que tiene ese dinamismo en la parte del crédito. El tipo de cambio, también es importante mencionar que con excepción de un día o un par de días que el tipo de cambio sí se disparó fuertemente, producto tanto de la desaceleración en el ingreso de remesas como de alguna manera un poquito de especulación, rapidito el Banco Central intervino y mantuvo los niveles de tipo de cambio estables. No vemos ninguna señal nosotros de volatilidad contundente. Creemos que el tipo de cambio se va a mantener estable, y que el Banco Central a la primera que observe comportamientos irregulares, pues está tomando las armas para contenerlo, lo cual nos habla de un tipo de cambio estable y dentro de su comportamiento normal.
por último, cerrar con el tema del déficit o la deuda pública en Guatemala, que es un tema que ha estado preocupando por los últimos movimientos, y sin duda alguna observamos que para este año vamos a tener un nivel de endeudamiento muchísimo más fuerte que el de los años anteriores. Veníamos de un promedio entre 1.1 y 1.8 de déficit, y este año estaríamos cerrando con 4.5 de déficit, incluso con niveles altos para el 2021, aunque menores a los de este año, pero sin duda vamos a tener que endeudarnos un poco más. Sin embargo, vale la pena mencionar que los espacios para endeudamiento del país todavía se mantienen relativamente bajos. Partíamos de niveles por debajo del 25% como porcentaje del PIB de la deuda pública, y estaríamos cerrando el año entrante alrededor del 30%, que vale la pena mencionar que es muchísimo más bajo que la deuda los niveles de deuda que tienen los otros países centroamericanos. Sin embargo, si se hace la salvedad de que ya se empieza a generar, pues de alguna forma, a cerrar esos espacios de endeudamiento, ya comenzamos a tener límites un poquito más altos en los temas de deuda pública, y ahí el reto será en los años siguientes cómo capitalizar el crecimiento económico para tratar de cerrar esa brecha. Para cerrar la presentación, solo mencionar un poquito de datos del sector agrícola en el país. El sector agro representa y continúa representando, a pesar de los movimientos recientes, 10% de la economía nacional, siendo el tercer principal motor de la economía, solo por debajo del sector comercio y del sector manufacturas. Sin embargo, sí ha venido cayendo su crecimiento, y aquí comparamos el crecimiento del país en promedio, que es la línea anaranjada, versus el crecimiento del sector agro, que si bien ha venido recuperándose en los últimos 2 trimestres con crecimientos de arriba de 3%, pues se mantiene esa brecha que inició más o menos en 2017 entre el crecimiento del país y el crecimiento del sector agro. Entonces sí, todavía hay una brecha que habría que buscar cerrar. Sin embargo, vale la pena mencionar que para este 2020 el sector agrícola va a ser de los que menos esperamos que se vean afectados, y aquí comparamos las ventas en 2020 versus 2019. Obviamente las ventas del sector salud van a ser las únicas que se vean aumentadas, porque al final estamos metidos en una crisis que tiene toda la relevancia con la salud. Entonces esperamos que la facturación aumente levemente para este sector, y las menores caídas en el sector de telecomunicaciones, en el sector de enseñanza, de educación, y en el sector agrícola, que son de los que esperamos que menos caigan, y eso comparado con otros, como por ejemplo el sector de hoteles y restaurantes, cuya caída pues estamos proyectando de alrededor de 28%, en todo lo que es la industria que no tiene que ver con alimentos, 17%, y así nos vamos. Son caídas muy fuertes, pero que para el agro van a ser contenidas, dado la importancia, pues, y la relevancia de los productos agrícolas, así como que también vale la pena mencionar que este ha sido uno de los sectores que, aunque sea parcialmente, pero es de los que tiene permitido operar durante estas restricciones. Entonces también el impacto ha sido menor para el agro respecto a otros sectores. Las exportaciones también bastante positivo. Vemos que si bien las exportaciones en su conjunto, si comparamos aquí mes versus mes de este año y el año pasado, veníamos de un inicio de año muy fuerte, con crecimientos de alrededor de 20%, y actualmente ya estamos en una caída de 8%. Sin embargo, si aislamos y revisamos solo el desempeño de los productos agrícolas, vemos que la historia es totalmente diferente. Productos tradicionales como el cardamomo, café, banano y azúcar, con crecimientos muy fuertes, no necesariamente relacionados con mayores exportaciones en volumen, que excepto en el caso del azúcar, el resto sí se ha mantenido, los crecimientos son bastante más conservadores, pero en valor los crecimientos son bastante más fuertes. Podemos ver el caso del cardamomo, por ejemplo, que las exportaciones en millones de dólares crecieron casi 40%, pero las exportaciones en volumen cayeron 20%. Entonces ahí tiene una explicación total en el precio que tiene el cardamomo, porque en la cantidad exportada ha sido menor. Pero en general el comportamiento es muy positivo y totalmente opuesto al de otros productos no agrícolas, como el caso, por ejemplo, de vestuario y textiles,
y algunos otros productos que no han, que su desempeño principalmente desde la crisis ha sido bastante baja. Este no es el caso de los productos agrícolas y vale la pena resaltarlo porque sí hay crecimientos muy importantes que habrá que monitorear si se mantienen así durante el resto de la crisis. Probablemente sí vamos a ver en los siguientes meses algunas caídas, no solo por probables desaceleraciones en la demanda de los clientes internacionales, sino por también las disrupciones que están habiendo logísticas. El caso, por ejemplo, de Costa Rica, que tuvo paralizadas las exportaciones de la región un fuerte tiempo, incluso ahorita que se han establecido restricciones para el comercio en El Salvador por 72 horas para tratar de contener el virus. Entonces, obviamente esas restricciones logísticas van a impactar también las exportaciones, pero de momento vemos que las exportaciones del agro se mantienen bastante positivas. También resaltar que vemos las caídas más fuertes que hemos observado en los últimos años para el caso de los precios. Aquí tenemos la inflación exclusiva en alimentos y bebidas no alcohólicas. Y vean que de pasar de 8, 9 hasta casi 10% de aumento en los precios, actualmente estamos viendo los niveles más bajos. Esta crisis no ha venido a afectar para nada los precios al alza, no es un shock que genere alza en los precios, sino por el contrario, está generando precios más bajos porque hay una desaceleración en la demanda y eso ha mantenido los precios bastante estables y pensamos que esto se va a mantener así de aquí al resto del año. Para ir concluyendo, ya solo dejar un par de reflexiones o de riesgos que vemos nosotros para el corto plazo. Primero, a pesar de que estamos proyectando las caídas más bajas y la recuperación más alta de toda la región para el caso de Guatemala, sí hay una gran incertidumbre alrededor de ese plan de regreso a la normalidad y sí creemos que esa recuperación va a ser bastante dependiente de cómo se va a dar ese plan. Entonces, mientras sigue esa incertidumbre, pues los riesgos a que el impacto económico sea mayor son bastante fuertes. Además, estamos viendo una posible segunda ola de COVID-19 en Estados Unidos, probablemente producto de las protestas que se dieron en las últimas semanas. Y esto pues tiene un fuerte impacto tanto para Estados Unidos como para Guatemala a través de todos los canales de relación que tenemos con Estados Unidos. Y pues sí, no, a medida que la recuperación de Estados Unidos vaya a ser menos acelerada como la veníamos viendo hasta la semana pasada, si esa recuperación se desacelera o comienza nuevamente a caer, pues obviamente también genera presiones para la recuperación de Guatemala. Y por último, sí dejar la preocupación también que tenemos un poquito sobre la depreciación mexicana por la presión que le genera a Guatemala por respecto al contrabando. Eso sería todo en la presentación. Entiendo que ahorita se va a darnos espacio para algunas preguntas, entonces pues quedo a las órdenes.